que haga rema en nuestro espacio, que haga rema en mi trabajo, que haga rema donde sea que yo me mueva, Señor, que haga rema. Que haga un eco profundo, Señor, en mi corazón, en mi mente, Señor, y que pueda ser una palabra que caiga depositada sobre buena tierra. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora póngase de pie. Me ayudan con Josué, con gratitud atrás. Sí. Y ahora diga conmigo, yo soy buena tierra. Ahora repítalo, yo soy buena tierra. En el nombre de Jesús, que así sea. Puede tomar asiento. Hoy vamos a tener un encuentro. Un encuentro con algo que hemos declarado para este año. Hoy vamos a tener un encuentro con la sabiduría. Un encuentro con la consagración. Este martes tuvimos una reunión maravillosa donde cerramos el año. Y el Señor puso una palabra que quiero traerla a la congregación. Y esa palabra son destino, propósito, sabiduría y consagración. Y ese justamente es el título de nuestro mensaje. Si me pueden ayudar con las imágenes ahí atrás. Y es que la vida raramente es como nosotros la imaginamos. Raramente se comporta de esa manera. Muchos crecimos pensando que todo en nuestra vida iba a ser un poco sencillo, o que iba a ser fácil, o que iba a ser justo en alguna medida, pero descubrimos una verdad bien incómoda mientras nosotros nos hacíamos más y más maduros. Gracias, mi Edincito. Y es que la vida es vida. La vida es vida. Había una canción que así se llamaba, ¿se acuerdan? Los ochenteros. ¡Ah! ¡Qué colorón! ¿Cómo se llamaba? Hasta el nombre, ¿se acuerdan? Vamos a ver quién hizo más famosa esa canción, a ver si alguien se acuerda. ¿Quién? ¿Quién? Maradona, en una práctica, ¿cierto? Pues la vida es vida. Viene con golpes, con momentos de alegría, con quebrantos. Viene de muchas maneras que nosotros no pedimos y que no escogimos. Pero viene. Hay cosas que simple y sencillamente nos pasan. Y no podemos hacer absolutamente nada al respecto. No las buscamos. Muchas de ellas ni siquiera las merecíamos, pero las vivimos. Por ejemplo, yo decía el martes, nadie eligió dónde nacer. Yo no elegí dónde nacer. ¿Sabe? Pude haber nacido en otro lado porque mi mamá dice que me querían robar desde chiquito, no sé. Yo digo, si me hubieran querido robar, me hubieran robado a un niño bonito, no a mí, ¿no? Pero me querían robar. Y es que ciertamente yo le digo a mi mamá, ¿por qué no me dejaste que me robara? De repente era gente rica. Ay, hijo, me dice. ¿Quién va a ir a parir al Seguro Social? Tenía toda la santa razón. Pero yo no escogí eso. Yo no escogí dónde nacer. Yo no escogí la familia donde yo iba a crecer. No la escogemos. Nos toca. Nosotros no escogimos las heridas muchas veces que cargamos. Ausencias que marcaron de alguna manera nuestra historia. Eso nosotros no lo escogemos. Eso no tuvo que ver con las decisiones que nosotros tomamos, pero tuvo que ver más con nuestro destino. Y eso muchas veces nos debería de cuestionar acerca de muchas cosas, porque muchos de nosotros vivimos ciertamente en medio de un caos, pero todo siempre es parte de un proceso. Ahora, aceptar el destino no significa que nosotros nos vamos a resignar
Porque aquí viene una verdad que es completamente crucial. Y es que una cosa es el destino y otra cosa es el propósito. El destino responde a una pregunta. ¿Por qué me pasó? Yo hablaba con Efraín y con Heidi este fin de semana que nos fuimos a comer. Acerca de eso, justamente. De que el destino muchas veces a nosotros nos impulsa o nos atrasa. El destino, si nosotros escarbamos para atrás, muchas veces lo que vamos a recoger es dolor. Porque son cosas que pasamos, que experimentamos, que vivimos y que no pedimos. Simple y sencillamente nos tocó. Ese fue el nacatamal que nos salió. Hay algunos que le salió con carne y otros que le salió, sí, le salió la masa nada más. Pero así es la vida. Y es que realmente hay muchos que vamos a escarbar a nuestro pasado. Y escarbamos en nuestro pasado y lo que andamos escarbando es puro dolor. Porque vienen las preguntas, ¿por qué? ¿Por qué me pasó eso a mí? ¿Por qué lo viví de esa o de otra manera? Y esas situaciones que de alguna manera nos marcaron. Pero ahí es donde Dios empieza a revelarnos algo que es completamente distinto. Y es que cuando nosotros escarbamos hacia el futuro, inevitablemente nos vamos a encontrar con el propósito. Usted decide dónde escarba. Usted escarba hacia atrás para preguntarse por qué y arrastra con ello dolor, o usted escarba hacia el futuro, donde usted va a buscar lo que Dios le quiere revelar y eso se convierte en su propósito. Hay cosas que nosotros no las pedimos y nos tocó enfrentar. Pero hoy es un buen tiempo para mirar hacia nuestra historia, pero también para mirar hacia nuestro futuro. ¿Qué es lo que viene para nosotros este nuevo año? Lo que ya pasó no lo podemos cambiar. ¿Quién puede cambiar eso? Nadie puede cambiar. Lo que ya nosotros decidimos vivir, con eso es lo que estamos caminando hoy día. Y el llamado, mi hermano, es realmente entender el destino, pero a descubrir cuál realmente es nuestro propósito con lo que nosotros ya experimentamos y ya vivimos. Empezar a crecer en sabiduría y empezar a tener una vida que sea consagrada para Dios, para tener un sentido eterno en nuestra existencia. Así que no nos podemos conformar con simples emociones, sino que tenemos que llamar a esos 4 pilares en nuestra vida que nos van a servir para encontrarnos con lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Y uno de ellos es el destino, el otro es el propósito, la sabiduría y la consagración. Hay gente que vive reclamándole al Señor, yo quiero un avivamiento de poder, quiero que haya un avivamiento de poder. Pero lo que nosotros realmente necesitamos es un avivamiento de sabiduría. Es un avivamiento de sabiduría. Donde hay sabiduría verdadera, nace ciertamente la consagración en nuestra vida. Y donde hay consagración, va a haber honra. Y la honra, mi hermano, remueve todas las etiquetas que el enemigo alguna vez marcó sobre tu vida. Porque muchos de nosotros hemos crecido con esas etiquetas. Porque el destino ciertamente que no escogimos, nos marcó con ciertas etiquetas. Y el enemigo es sumamente, supremamente bueno en recordarnos esas etiquetas. Aquel que le falló a su pareja, el enemigo viene y te recuerda, eres un adúltero. Y vas a servirle hacia el Señor. Hay cosas que nosotros no pedimos que pasaran. Pasaron. Nos confrontan, claro que sí. Pero aún así, ya pasaron y no podemos hacer nada al respecto. Pero lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario fue pagar el precio para que esas etiquetas fueran removidas de nuestra vida. Así que ya nosotros no deberíamos de estar escarbando en un pasado que nos marcó, sino que utilizar ese pasado como un combustible para avanzar a lo que Dios quiere como propósito en cada uno de nosotros. Así que nos vamos a hacer una pregunta verdaderamente seria para arrancar este año. ¿Cuál es nuestro propósito?
¿Para qué estamos vivos? Porque cuando nosotros realmente nos enfocamos y entendemos cuál es nuestro propósito, ¿saben qué? El destino deja de ser una carga para ti y se convierte en una plataforma. Así que vamos a hablar primero de destino. Es lo que no escogimos, pero ¿sabe qué? Nos trajo hasta aquí. Nos trajo hasta este punto. A mí me encanta decir esto porque es como una forma, yo no sé cómo Dios trabaja. No lo entiendo, pero trabaja de una manera maravillosa. Mire, mientras en mi casa estaban pasando muchas cosas, mientras mi papá fallecía, mientras mi mamá se quedaba cuidándonos a nosotros, mientras pasaban todas las cosas que estaban pasando en mi familia, en la suya estaba pasando algo diferente. Todos estábamos experimentando situaciones. Algo estaba ocurriendo en nuestra vida como destino que nos estaba apuntando a una sola dirección. La razón de todo esto que les estoy hablando es porque hay una explicación del por qué usted está aquí. Y es que es algo que usted no pudo evitar. El Señor propuso que usted estuviera aquí el día de hoy. Y eso no fue escrito ayer, eso no fue escrito desde el momento que usted lo invitaron a estar aquí, eso fue escrito como destino para su vida. El destino lo trajo a este lugar. Y es una verdad que nosotros debemos aceptar si verdaderamente queremos madurar espiritualmente. El destino nosotros no podemos negociar contra el destino. El destino se acepta. Como les dije, nadie eligió dónde nacer. Yo le garantizo, sin romantizar nada, que si yo le pregunto a usted, sin ser romántico, ¿dónde usted hubiera querido nacer? Probablemente hubiera dicho Suecia, Noruega. Sí, claro, yo le pregunto, no, yo soy catracho, 100%, soy hondureño, estoy orgulloso de mis raíces, espérame. Vamos a retroceder el tiempo. ¿Cuántos años tenés, Efraín? 37, retrocedamos el tiempo 37 años. Imagínate que Dios te da la opción, hijo, ya te voy a mandar. ¿Dónde quieres nacer? Yo sé que ahora dirías que claro, ahí en el, ¿dónde, cómo se llama? En Tegucigalpa. Porque ya sabes cuál es tu vida hoy. Pero si tuvieras tenido la oportunidad de escoger, es muy probable que no escojamos el lugar donde nacimos. Yo no hubiera querido criarme en la San José de la Vega, pero ahí me tocó. Hay unos en la Kennedy, les tocó. Hay otros que fueron Yeye, pero Yeye es un chiste interno de los panameños aquí. Nadie eligió dónde nacer. Nadie eligió la familia que nos tocó. Las heridas que nos marcaron. Nadie eligió la infancia que nos tocó vivir. Pero el destino no se equivoca, porque Dios todo lo permite sin siquiera tener una ápice de error en nuestras vidas. Y la Escritura lo afirma con una claridad que es evidente. Y nos dice que nuestra vida no es ningún accidente. Quiero que vayamos a Salmo 139, 16. Dice la palabra de Dios: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Antes de que nosotros respiráramos por primera vez, ya Dios había visto nuestra historia completa. Ya Dios había visto dónde naciste. Ya Dios había visto las circunstancias con las que te tocó vivir. Ya Dios había visto los procesos que te tocó experimentar. Y nada de eso agarró por sorpresa a Dios. ¿Ustedes creen que las cosas que nosotros experimentamos que nos causan de alguna manera alguna incomodidad, agarró por sorpresa a Dios? Dice la palabra que sin faltar una de ellas ya estaban escritas. Hay muchas personas que vivimos peleando con nuestro origen. Y es verdad.
Si yo hubiera nacido aquí en los Estados Unidos, otro gallo me cantara. Julio Castillo ha tenido ese tipo de comentarios. Yo no sé usted, pero yo sí. Pero mucho, es que si tan solo hablar inglés. Yo no. Seguro que sí. Si tan solo hablar inglés, ya vieran cómo me fuera. Ajá. Hay otros que, si yo hubiera llegado a este país en aquella época, y hasta ponemos época donde nosotros hubiéramos llegado. Usted no llegó a este país en la época que usted quiso. Vino en la época que Jesucristo quiso. Y ese fue el destino, eso fue lo que a usted le tocó. Y la Biblia nos recuerda que Dios obra siempre en contextos complejos. ¿Cierto, Pati? Te veo gozando. ¿Sabe qué dice la Biblia, Pati? Acerca de eso. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Pudimos no haber trazado nuestro inicio, pero ciertamente Dios está dirigiendo nuestro camino. Mi hermano, el destino no define cuánto usted vale, pero sí se convierte en el escenario donde Dios empieza a revelar en cada uno de nosotros su propósito. Aquí hay hogares, por ejemplo, que fueron rotos. Más de alguno aquí creció en un hogar roto. Si yo pido levantar la mano, casi que el 90% le va a pasar. Son muy pocos los que vivieron en un hogar bien integrado. Aquí hay muchas personas que vivimos la experiencia de la migración forzosa, que la necesidad nos trajo a este país. Bueno, en el caso de mi mamá, yo no pedí, pero aquí estoy. Violencia, abandono, carencias que muchos de nosotros hemos experimentado. No las pedimos, pero nos tocó. Pero ese destino ciertamente fue el vehículo que nos ha traído hasta este lugar. Y si usted sigue experimentando cosas que lo incomodan, que lo retan, es porque Dios todavía sigue escribiendo sobre usted un propósito al cual usted se tiene que apegar. Dice la palabra de Dios, porque lo que Dios hace no es accidente, sino que está dentro de su completa soberanía. Y dice la palabra de Dios en Romanos 8:28, y usted la sabe de memoria. Dice, y a los que aman a Dios, todas las cosas, cuando hablamos de todas las cosas, son todas las cosas que usted está experimentando o ya experimentó. Todas las circunstancias buenas y todas las circunstancias malas. Todo eso que usted experimentó, esos golpes que usted se llevó, espiritual, emocional o físicamente, tienen un propósito sobre cada uno de nosotros. Dice la palabra que todas las cosas nos ayudan para bien. Y esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y no dice solamente las cosas buenas, sino todas aquellas, porque Dios usa todo, incluso aquellos que no entendemos y que seguramente nos causó dolor. Aceptar nuestro destino no significa que nosotros nos rendimos, no significa que nosotros vamos a dejar de pelear, pero significa que no vamos a poder cambiar ciertas cosas de nuestra vida. Hay cosas que no las podemos cambiar. Hace un tiempo yo prediqué justamente de eso, que hay cosas que no podemos cambiar, por más que nosotros intentemos. Lo único que sí podemos hacer es comenzar a caminar con Dios para ver lo que Dios va a revelar en cada uno de nosotros. Así que es un buen día para que hagamos las paces con nuestra historia. Para que dejemos de preguntarle al Señor, ¿por qué me tocó? Para que dejemos de depositar las quejas del por qué
y empecemos a preguntarle al Señor, ¿para qué tú, Dios, has permitido que yo viva esto en mi vida? No es lo mismo, parecen, pero no son. No es lo mismo el por qué que el para qué. Porque el por qué escarba en tu pasado y trae dolor, pero el para qué escarba en el futuro y trae propósito en tu vida. Así que el destino te va a colocar, pero es el propósito el que te va a dar la dirección. El destino te posiciona, pero el propósito te catapulta. Y hasta que nosotros no aceptamos este destino que nos tocó, nunca vamos a poder descubrir claramente cuál es el propósito que Dios quiere revelar en cada uno de nosotros. Así que lo que usted sufrió y lo que usted pasó, lo que usted experimentó, no fue algo que pasó al azar. Dios lo permitió con un plan maravilloso. Y es que nosotros podamos entender y descubrir cuál es nuestro propósito. Y justamente ese es nuestro segundo punto. Acerca de nuestro propósito. Descubrir el para qué nosotros estamos vivos. Porque si el destino es aquello que nosotros no escogimos, pero que nos tocó vivir, el propósito es aquello que nosotros deberíamos de descubrir en nuestra vida. ¿Por qué nosotros vivimos? Y aquí es donde muchas personas se confunden, ¿sabe? Porque pasan por su vida tratando de cambiar el destino, cuando Dios no nos manda a cambiar nuestro destino. Dios nos manda y nos pide que descubramos cuál es el propósito dentro de ese destino. Hay personas que creen que su propósito está ligado con alguna etapa de nuestra vida, con alguna profesión, hasta con el trabajo. Hay personas que creemos, yo he llegado a creer que mi propósito estaba ligado con mi profesión y con mi trabajo. Y claro que es muy romántico llegarlo a pensar, pero no es lo mismo, vocación con propósito. Porque el día que te falta tu trabajo, se le borra el sentido a tu vida. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en nuestros talentos o en nuestra vocación como si fuese ese nuestro propósito. Y eso no es tu propósito. Dios permitió que a través del destino llegaras a ser la persona que tú eres. Si eres profesional, gloria a Dios. Pero ese no es tu propósito. Ese es parte de tu destino que empuja tu propósito. La Biblia nos enseña algo que es profundamente liberador. Y quiero que lo veamos en Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ya nosotros fuimos creados para esas cosas que son vocacionales en nuestra vida. Yo quería ser ingeniero civil, ¿sabe? Pero las matemáticas se interpusieron entre mi camino y la profesión. Era Aragán, lo admito. No es que no tenía la vocación, posiblemente sí, pero era Aragán. Los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Vio? Estamos hablando de destino. Ya Dios las había preparado de antemano para que usted las camine. El propósito no se improvisa. El propósito no inventa el camino. El propósito ya fue diseñado por Dios y nuestra responsabilidad como cristianos es caminar hacia ese propósito. Así que el propósito no depende de lo que nosotros ya nos pasó, sino de lo que Dios va a hacer a través de nosotros. Y lo único que requiere es que usted tenga toda la disposición en su corazón para permitir que Dios cumpla en su vida el propósito para el cual Él lo llamó. Aquí hay personas que tienen historias que han sido ciertamente duras. Pero esa historia que marcó tu destino es lo que se convierte en tu vida como un instrumento de sanidad para aquellos otros que están caminando un destino similar. Así que el dolor no cancela el propósito, pero lo afina.
aquel que ha pasado por pruebas, aquel que ha pasado por dolor, quiero decirles, mi hermano, que ese pasado no invalida nuestro propósito, sino más bien nos prepara más para el propósito. Lo que nosotros vivimos no fue al azar. Y Jesucristo lo explicó de una manera bien clara. Quiero que vayamos a Marcos 10:45. Y dice la palabra de Dios, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Y para dar su vida en rescate por muchos. Y esto es poderoso, porque Jesucristo, conocía cuál era su destino. ¿Se da cuenta? El destino de Jesucristo era la cruz del Calvario. Eso estaba marcado para él. Jesucristo tenía clara la figura. Mi destino es la cruz. Y él vivía con la conciencia clara y absoluta de que ese era su propósito. Él no se desvió. Él no tomó atajos. Cuando se pudo escapar, no lo hizo. Él no se confundió con los aplausos. Él no se dejó envenenar por lo que los halagos de los demás. Él simple y sencillamente caminó por el destino. Su destino fue la cruz. De hecho, hubo uno que intentó interponerse en su destino. Y fue Pedro, cuando le dijo, no, que no te ocurra eso. Apártate de mí, Satanás. Jesucristo tenía fijado cuál era su destino, pero él sabía cuál era el propósito de lo que él estaba haciendo. Así que el propósito siempre va a responder a cosas más profundas que un simple y sencillamente ¿qué hago con lo que me está pasando? Y responder ¿para qué? ¿Cuál es verdaderamente el propósito? ¿A quién es que le sirvo? ¿Qué es lo que Dios está formando en mi vida? Y es que cuando nosotros no entendemos claramente esto, vamos a buscar propósito en otras cosas, como en el éxito, o en el reconocimiento de los demás, en los resultados que se ven visibles en nuestra vida. Pero el propósito, mi hermano, el propósito verdadero, responde y está conectado directamente con la obediencia. Si usted quiere cumplir su propósito, empecemos por tener una vida de obediencia. La palabra lo resume de esta manera, en Proverbios 19:21. Muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor permanecerá. Nosotros podemos tener muchos planes, pero el propósito de Dios es eterno. Ese permanece para siempre. Y descubrirlo no es un evento de nuestras emociones, es un proceso espiritual que nos lleva paso a paso a ese propósito por el cual nosotros hemos vivido lo que nosotros hemos vivido. Así que mis hermanos, el destino nos puso en este lugar, pero el propósito es el que nos da la razón para levantarnos cada día. Y cuando nosotros descubrimos para qué es que nosotros estamos vivos, el dolor que hemos experimentado empieza a tener sentido en nuestra vida. Así que lo que experimentó usted va a encontrar sentido el día que usted persiga el propósito de Dios. Y usted empiece a escarbar a su futuro. Y entonces usted va a entender cuál fue la razón de todo lo que usted experimentó. Mire, yo tengo dos opciones. Escuche bien con lo que voy a decir y lo voy a decir con mucha madurez. Por favor, no me lo tome mal. O yo escarbo en mi pasado y me acuerdo cuando mi mamá se tuvo que venir cuando yo apenas tenía 12 años y que eso me llevó a mí a tener 18 años de ausencia materna y paterna, ¿cierto? Y me pongo a escarbar en ese lugar con dolor, o me pongo a escarbar en ese lugar para encontrar el propósito en mi futuro. Usted decide qué hacer con lo que a usted le tocó. Hay manzanas que salen buenas, hay manzanas que no salen buenas. Pero lo que usted hace con ella, esa es su obligación y su responsabilidad. Yo decidí avanzar. Yo decidí creerle a Dios que había un propósito más allá del dolor experimentado en el pasado.
Yo decidí decirle al Señor qué quieres que yo haga. Yo decidí decirle al Señor, yo estoy aquí presente. Si usted me quiere como pastor, seré pastor. Yo le creí al Señor. Me pude haber ahogado en la amargura, como muchos hacen, porque no pueden perdonar una situación que para ellos fue de dolor. O yo pude haber utilizado eso como combustible para poder alcanzar el propósito del por qué lo experimenté. Y créame lo que yo no veo para atrás y escarbo dolor. Cada memoria que yo tengo me lleva a una sola cosa, a los valores que mi mamá me enseñó en todo ese proceso. Porque todo ese proceso, aunque lo pasé sin ella, las oraciones de ella nunca cesaron. Se estaba gestando un propósito, pero el propósito se tiene que deliberadamente desprender de un destino de dolor, porque no son compatibles. No son compatibles. Así que usted decide si sigue escarbando hacia su pasado con dolor o si usted escarba hacia su futuro con propósito. Eso está en nosotros. Y que cada una de las situaciones que nosotros vivamos empiecen a tener sentido en nuestra vida. Y para que tengan sentido, la única manera de que usted le encuentre sentido es pedirle al Señor algo de lo que muchos hoy día carecemos. Y es de sabiduría. Y ese es nuestro tercer punto. Y es que la sabiduría es la base del propósito. Y esta es una de las tensiones más grandes de la vida espiritual de cualquier individuo. Hay muchos que quieren vivir con propósito, pero no están dispuestos a caminar en sabiduría. Queremos resultados rápidos, todo lo queremos ya, al momento. Queremos respuestas inmediatas. Queremos soluciones sobrenaturales. Queremos milagros, que no está mal. Pero dejamos por un lado el proceso. Y Dios no sostiene las cosas con emociones. Él las sostiene con sabiduría. La sabiduría no es información, no es experiencia, no es conocimiento que usted ha ido acumulando durante toda su vida, no es talento. La sabiduría es la capacidad de poder ver las cosas con la perspectiva de Dios y tomar decisiones alineadas con esa visión. Eso es sabiduría. Es por eso que la Biblia nos dice algo bien claro, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y no está diciendo de tenerle miedo, sino reverencia. Y eso es un orden. Eso es un orden. Porque hay que reconocer qué es lo que Dios es en nuestra vida y quiénes nosotros somos para Dios. Y quiénes somos delante de Dios. Jesucristo nos dejó una de las enseñanzas más poderosas que rompe con todo esquema. Y dice en Lucas capítulo 2, verso 52, y dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con los hombres. Para con Dios y los hombres, gracias. Si usted se da cuenta, primero está ahí sabiduría. Él fue sabio antes de públicamente ser ungido. Jesucristo fue sabio a los 12 y fue ungido a los 30. Hoy muchos quieren las cosas, pero las queremos al revés. Queremos que Dios nos unja y que la sabiduría venga después. ¿Cierto? Que la sabiduría venga como consecuencia de la unción. Pero el diseño de Dios no cambia. La falta de sabiduría siempre va a provocar que las personas confundan las etapas de su vida. Siempre van a confundir las etapas de su vida con los propósitos que Dios tiene, con las emociones, con las direcciones que nosotros tomamos, con las actividades que nosotros hacemos incluso dentro del servicio de la iglesia. Y es por eso que muchas veces andamos como agotados espiritualmente. Muchos andamos frustrados, desorientados. No porque Dios no nos haya hablado, porque ciertamente Dios nos ha hablado, pero porque no estamos viendo lo que Dios quiere con madurez, con sabiduría.
La palabra de Dios dice en Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. O sea, Dios no resiste dar sabiduría. Somos nosotros muchas veces la que no lo pedimos, porque nos encargamos de pedir para otras cosas más que lo más relevante para nuestra vida, que debería de ser inequívocamente la sabiduría. La sabiduría nos enseña a esperar. Nos enseña a discernir los tiempos. La sabiduría nos guarda de tomar decisiones tontas, decisiones que comprometen nuestro futuro. Yo no sé cuántos de ustedes aquí han tomado alguna decisión así. Yo las he tomado un montón de veces. Tomamos decisiones para aliviar nuestra presión momentánea, para aliviar nuestra situación que estamos experimentando en ese momento. Yo he conocido muchas personas que han tomado tantas decisiones también a la ligera. Cuando usted viene a darse cuenta, el respaldo de Dios no estuvo dentro de lo que ellos tomaron como solución para sus vidas. Ahora, Dios tiene el poder y la capacidad de encontrar propósito aún en esas decisiones incorrectas, porque Él es Dios perfecto. Pero el propósito sin sabiduría es peligroso. La pasión sin sabiduría es puro desgaste. Hay muchos que trabajamos apasionadamente, pero si no hay sabiduría, es puro desgaste. La visión sin sabiduría trae frustración. Pero cuando la sabiduría es la que gobierna, el propósito se afirma. El carácter se fortalece. Y la vida comienza a alinearse con el diseño que Dios tiene para nosotros. Así que tarde o temprano, todo aquel que camina en sabiduría va a descubrir algo maravilloso. Que Dios no tiene prisa, pero tampoco llega tarde. Dios siempre llega a tiempo. Si nosotros solamente sabemos esperar y sabemos con paciencia decirle al Señor, dame la sabiduría para entender lo que tú quieres para mí. Y por último punto, la sabiduría inequívocamente tiene que llevarnos a nosotros a consagrar nuestra vida. La consagración tiene como propósito honrar a Dios. Y la consagración no es un concepto teórico, no es una etapa avanzada de la fe como muchas personas llegan a creer. La consagración es una decisión. Usted decide. Y es una decisión completamente silenciosa. Usted decide cómo vivir para el Señor. Pero usted, si decide cómo vivir para el Señor, usted tiene que entender la conciencia más clara de su vida. La conciencia más clara, que alguien que no vive con una consagración en su vida no es una ofrenda de honra para el Señor. Mi hermano, sin consagración, el propósito es un discurso político. Imagínense a alguien ministrando su vida desde una cantina. Usted imagina que usted me haya visto ayer en algún lugar donde bailan las mujeres y todo eso, y hoy me escucha predicar la palabra. No es consecuente. No tiene ninguna consecuencia, no es lógico. La consagración sin propósito es un discurso barato. Pero la consagración con propósito se convierte en testimonio. Y eso, mi hermano, es lo que nosotros debemos cuidar. ¿Cómo lo debemos cuidar? ¿Cómo? Con temblor y temor y temblor. La Escritura lo dice con claridad. Romanos 12:1. Dice, os ruego por las misericordias de Dios que se presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que no se trata de traer algo al altar, se trata de ser el altar. Yo no sé si lo había visto de esa manera. Consagrar su vida no es traer algo al altar, es ser
uno mismo el altar. En la vida yo he aprendido eso con mucho dolor. Porque muchas veces nosotros nos desgastamos nuestra vida, pero no la hemos consagrado delante del Señor. Y nuestra vida sin consagración se vuelve nada más ruido sin sensación. Valga la redundancia y hace esta rima. Nuestra consagración debe de ser firme en nuestra vida. En el pasado, cuando usted quería rendición de pecados y redimir sus pecados, usted tenía que traer una ofrenda de sacrificio para consagrar su vida. Pero en el Nuevo Testamento la palabra nos dice que somos nosotros el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y cuando Él habla de sacrificio, dice que no solamente es vivo, sino que es santo. Y sin santidad, dice la palabra, un mensaje un poco fuerte quizás para inicio de año, ¿cierto? Pero es que sin santidad nadie verá al Señor. Hay etapas en nuestra vida que nosotros creemos que funcionan espiritualmente, pero que no están alineadas con lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y yo me acuerdo a mí que Dios en su momento empezó a inquietar mi vida, diciéndome que Él no quería resultados, sino que quería una vida rendida. Y yo empecé a actuar en consecuencia de eso. Porque si yo tenía que rendir mi vida, tenía que inequivocadamente honrar al Señor. La consagración nos obliga a revisar cuáles son nuestras motivaciones con el Señor. Cuáles son nuestras prioridades delante del Señor. Cuáles son nuestras reacciones delante del Señor. Y a entender que honrar a Dios no es predicar bien. Honrar a Dios es como yo trato a mi esposa. Es como yo trato a cada uno de mis hermanos. Es como yo me expreso. Es como yo actúo. La consagración no es que la gente vea evidencias públicas mías. Es como yo obedezco al Señor cuando yo estoy en lo privado. Cuando yo estoy solo. Cuando nadie me ve. Cuando mi teléfono tiene clave. Y si tiene clave, que la sepa su esposa. Dice la palabra de Dios en Malaquías 1:6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y es que muchas veces queremos avanzar en propósito, pero no queremos pasar por el altar. No queremos ser ofrenda. Queremos ser ciertamente enviados, pero no queremos ser formados. Y el orden de Dios no cambia. La consagración sigue siendo el filtro para el llamado verdadero en cada uno de los cristianos. Yo he entendido algo con los años, que la consagración no nos limita, pero nos protege, nos enfoca y nos prepara. Así que cuando nosotros venimos delante del Señor a consagrarnos, tenemos que entender que no podemos seguir reaccionando a nuestro destino. No podemos seguir respondiendo de manera negativa, triste y con dolor a lo que el Señor ya puso en nuestra vida y que ya pasó. Hay un salmista que ya murió, que decía algo en una de las canciones que se hizo muy populares, que decía: ya lo pasado, pasado. No me interesa. Ya todo quedó en el ayer. Ya olvidé. Ya olvidé. Ya olvidé. Pido un aplauso. Ah, no, son bromas. Ya lo pasado, pasado, viejita. No me interesa. Dios ciertamente va a responder a nuestro propósito. No por lo que usted vivió, que ya experimentó, que ya dolió. Hermano, no hay propósito, no hay destino que haya dolido que sea desperdiciado para Dios. Dios le saca el jugo a todo. Usted tiene que dejarse. Usted tiene que estar blandito, flojito y cooperando para alcanzar el propósito. Y todo empieza cuando nosotros entendemos que nuestro destino empuja
hacia un propósito, que nuestro propósito debe de estar administrado por sabiduría y que la sabiduría inequívocamente nos va a llevar a tener una vida consagrada con el Señor. Y una vida consagrada con el Señor honra al Padre. No solo con las palabras, porque es fácil decirlo con las palabras, pero con nuestras acciones. No podemos cambiarlo de ayer, pero sí podemos responder a lo que el Señor tiene para nosotros en el futuro. Hermanos, cerramos un año. Fue difícil para muchos. Y hay una verdad que no todos nos atrevemos a decir en voz alta. Y es que no podemos hacer nada con lo que ya pasó. No podemos rehacer las decisiones. El negocio que empezaste y que cerró, ya cerró. No podemos borrar los errores. Lo que dijiste, ya lo dijiste. Las veces que le dijiste a tu esposo o a tu esposa las palabras que salieron del veneno que había, porque déjeme decirle que de la abundancia del corazón, y esas palabras que ya dijiste, ya no las podemos hacer retroceder. Esas oportunidades que no aprovechamos, se fueron. Esos caminos que no caminamos, ya se cubrieron de pasto. El pasado es inamovible. Pero el mensaje del Evangelio, mi hermano, no se trata de lo que nosotros vivimos ayer. Se trata de cómo nosotros vamos a responder al futuro que Dios nos está revelando el día de hoy. La palabra de Dios nos dice en Isaías 43, 19, he aquí, yo hago cosa que nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El cierre del año no fue nuestro punto final. Es una transición a ese momento donde Dios necesita que nosotros soltemos todas aquellas cosas que Él tiene que controlar en nuestras vidas. Y asumir esas cosas que no podemos decidir. Porque Dios nos llena y nos impregna de su sabiduría cuando nosotros lo buscamos de verdad. ¿Cómo vamos nosotros a vivir lo que viene? No sé. Pero sé que con el Señor puedo entenderlo y puedo creer que hay un propósito en mi vida. Yo no puedo elegir lo que ya me pasó. Pero sí soy responsable de actuar con lo que Dios me va a presentar en el futuro. El futuro usted no lo va a encontrar o no lo va a enfrentar con negación. Usted no lo va a enfrentar con miedo. Usted no lo va a enfrentar con absolutamente nada más que con una sola cosa. Con sabiduría y con consagración. El propósito, mi hermano, es claro y no será fácil. Pero Dios va a seguir siendo fiel aún en medio de tus circunstancias. Jeremías 29:11 dice algo especial y maravilloso. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor. Dice, planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Así que no vamos a ver el futuro como si fuéramos ingenuos. Vamos a ver el futuro con fe. ¿Cuántos quieren ver el futuro con fe? Con la certeza de lo que nosotros no pudimos cambiar, pero que Dios usó. Y de lo que viene, que ciertamente Él ya conoce, porque Dios ya conoce lo que viene para nuestra vida. Nosotros deberíamos de estar confiados en que el Señor, con su fuerza y con su amor protector, siempre va a estar sobre todos los pasos de nuestra vida. Aquel que se somete a su autoridad, aquel que se somete a su soberanía, va a entender que su historia no fue sin propósito. El ayer ya se olvidó, como decía el cantante salmista José José. Pero el mañana está en las manos de Dios. Hoy es un buen día para empezar a caminar con propósito. El Evangelio no nos invita a estar mirando la vida como si fuera un retrovisor en un carro. Si usted se pone a verlo, si usted se pone a manejar solamente viendo el retrovisor, usted va a chocar.
Pero si usted mira hacia donde tiene que ver, usted va a manejar con propósito. Va a llegar al destino donde usted necesita llegar. Y así es la vida con el Señor. Si usted se pone a ver a su pasado, el peligro va a estar a la vuelta. Pero si usted se pone a ver hacia donde usted va, el destino está asegurado. Yo estoy seguro que este año va a ser como el anterior. Difícil. Pero el verdadero peligro no está en entrar en un año nuevo que ya sabemos que va a ser difícil. El verdadero peligro está en entrar en un año nuevo con la misma mentalidad. Dios ciertamente nos da comienzos nuevos para que no repitamos los patrones que ya cometimos el año pasado, sino que respondamos con sabiduría a lo que viene de aquí en adelante. Y dice la palabra de Dios que las misericordias del Señor son ¿qué? Nuevas cada mañana. No cada año, todos los días. Y hay otra palabra que dice algo maravilloso. Yo me olvido ciertamente de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. Este es un año que comenzamos, mi hermano, y yo le voy a pedir algo a usted. No desperdicie lo que Dios le pone. No desperdicie lo que Dios le ha dado. Lo que usted ya vivió, que no sea desperdicio. Que lo que usted ya vivió sea la catapulta que usted necesita para encontrar su propósito. Pídale al Señor que transforme su vida con sabiduría. Entréguese como un sacrificio vivo al Señor en consagración. Y usted va a ver que el Señor no lo va a desamparar. Que los planes que usted le ponga al Señor, si están alineados con su voluntad, créame lo que van a llegar al cumplimiento de las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. Y las promesas de Dios para usted son de bien y no de mal. Y cuando nosotros clamamos al Señor, basados en esas promesas, vamos a entender algo que es maravilloso. Que lo que Él tiene preparado para usted es más grande de lo que usted espera. Es más grande de lo que usted espera. Y esto no es una palabra trillada, lo dice la palabra. Es más grande y oculto de lo que tú te imaginas. Dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo confío que este año, no solamente para mí, sino para cada uno de nosotros, si este es un año donde nosotros vamos a utilizar el destino que ya vivimos, las pruebas que ya pasamos, pero esta vez las vamos a escarbar hacia el futuro para entender cuál es nuestro propósito. Invitar la sabiduría a nuestro propósito para entender qué es lo que el Señor quiere hacer y consagrarnos como cristianos como sacrificio vivo delante del Señor. Y yo le garantizo que vamos a navegar hacia un puerto seguro. Las aguas de la vida van a seguir siendo turbias, pero con el Señor usted tiene garantizado el puerto seguro. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie. Y le vamos a decir al Señor, Señor, este año no sé lo que tú tienes para mí, pero lo rindo delante de tus pies. Puede ser que vengan más pruebas a mi vida, pero buscaré el propósito. Te pido sabiduría en el proceso. Pero mientras tanto, Padre, mi ofrecimiento hoy es consagrar mi vida delante de ti. Yo siento que este es un tiempo donde nosotros tenemos que entender lo que es consagración. Consagración es buscar al Señor con todo nuestro corazón, rendir nuestra vida y buscar la santidad. Ser un sacrificio vivo delante de Él que le lleva honra. Yo no sé si usted sabe lo que es honra, pero honra no le asigna valor a usted. Le da valor a quien usted se la ofrece. Y si usted es un sacrificio delante del Señor, usted le está asignando valor a su vida para honrar al Señor. Yo no sé lo que usted vale en este momento,
Pero si usted le da su corazón al Señor, yo sí sé cuál es el nuevo precio que usted le da, que usted recibe. Y ese es el precio de la sangre de Cristo sobre sus lomos. El valor suyo es incalculable. Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros. Él fue directo al matadero para darnos a nosotros la oportunidad de ser salvos, de ser perdonados, de vivir una vida en consagración delante de Él. Yo no te estoy diciendo que tenemos que vivir una vida perfecta, porque perfectos no somos. Pero hubo uno que sí fue perfecto. Y porque Él es perfecto, porque Él es bueno, porque Él es maravilloso, mi vida ahora tiene sentido. Nuestra vida tiene sentido. Lo que yo pasé, y yo quiero que hagan un ejercicio mental ahí. Cierre sus ojos por un momento. Recuerde todas esas situaciones que en algún momento le causaron dolor. Yo me acuerdo, hay cosas que parecen ridículas, pero que a mí me causaron dolor, ¿sabe? Hasta un día que yo le enseñé la plantilla de mis tenis a alguien y me dijo que eran del mercado, porque no eran originales. Sonará chistoso, pero hasta eso me marcó a mí. Andaba unos Reebok falsos. Pero todas esas cosas, esas pequeñeces, de alguna manera formaron en nosotros un carácter equivocado. Un carácter vengativo. Le voy a demostrar a la gente que yo ahora sí puedo. Le voy a demostrar a la gente que yo soy capaz. Le voy a demostrar a fulano de tal que yo lo logré. Seguimos escarbando hacia nuestro pasado con dolor. Hoy invito a que si traes ese pensamiento a tu mente, no lo escarbes con dolor. Utilízalo como combustible para escarbar hacia tu futuro, donde hay propósito. Que lo que tú viviste sea testimonio de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios puede transformar, de lo que Dios puede alcanzar, de lo que Dios puede hacer, como experimentar en cada uno de nosotros una vida diferente. Piensa en eso por un momento. Y ahora dile al Señor, ¿cuál es el propósito, Padre? No por qué. No te preguntes por qué. Dile para qué, Señor. ¿Qué quieres que yo haga con esto? ¿Cuál es el propósito? Te pido sabiduría, pero permíteme tener sabiduría para entender los caminos. Quiero entenderlo, quiero tener ciencia para entender lo que tú traes a mi vida. Permíteme que este año no me encuentre sin pedirte antes que cualquier cosa sabiduría. Quiero encontrar este año con sabiduría y el resto de mi vida. Quiero entender tu propósito y quiero consagrarme delante de ti. Hoy te quiero decir, Señor, que consagraré mi vida de una manera distinta. Pasaré mis pensamientos por el filtro de tu presencia. No voy a ignorar el llamado. No voy a ignorar tu voz cuando me dices, hijo, eso no es conveniente para ti. La sabiduría y la consagración van de la mano. No van separados, van intrínsecamente relacionados, porque ciertamente asignan a nuestra vida valor y nos llevan a una vida con propósito. Dile al Señor en esta tarde ya: sí, Señor, me dolió lo que viví. Me dolió. Las pérdidas que tuve me dolieron. No lo voy a negar, tú conoces mi corazón, Señor. Pero esta vez te pido algo diferente. Procésame. Procésame de manera tal que este dolor no me atrase. Que este dolor no detenga el propósito por el cual tú me llamaste.
Que este dolor busque ciertamente a encontrar la asignación de donde tú me quieres poner. A vivir una vida en victoria y no de víctima. A soltarlo, esa actitud de víctima que por muchos años hemos cargado, recordando el dolor como que si fuera un trofeo. Esta vez utilizo ese dolor como combustible para mi propósito. Ciertamente sufrí, Señor, pero hoy ofrezco lo que viví para vivir con propósito. Inúndame de tu sabiduría. Inúndame de tu amor. Inúndame de todos esos beneficios que traen el conocerte. Inúndame, Señor, pero no para pensamientos o actitudes egoístas, sino para aquello que trae salvación y sanidad para los demás. Utiliza mi dolor para traer sanidad a otros. Que no se desperdicie lo que viví. Que no se desperdicie lo que ya experimenté, sino que esto sirva para que otros que están pasando por lo que yo pasé puedan recibir lo que yo estoy recibiendo para mí. Ser testigos del milagro cautivador y transformador que el Señor hace, que transforma el dolor y el lamento en baile y gozo. Donde mi vida tiene propósito. Donde mi vida tiene razón de ser. Donde mi vida puede ser instrumento para impulsar la asignación que tú has designado en mi vida. Hoy te pido perdón, Señor. Te pido perdón por lo que ya fallé, por lo que ya hice. Te pido perdón de corazón porque muchas veces dudé. Te pido perdón por las veces que flaqueé. Te pido perdón por las veces que pensé que tú no estabas ahí. Cuando tu palabra a mí me ha dicho que soy bienaventurado y que tú estás cerca de mí cuando mi corazón está atribulado. Tú me lo has dicho en la palabra y yo te creo, Señor. Hoy decido creerte. Y te agradezco de todo corazón. No hay nada que yo pueda ofrecer. Y esta alabanza, esta adoración a mí me conmueve profundamente. Porque ¿qué le podemos dar en forma de agradecimiento a aquel que es dueño de todo? ¿Qué le podemos dar a aquel que es con su palabra, con su voz? Él le dio vida a todo lo que existe. Y es por eso que esta palabra, la consagración, no deja de hacer eco en mi vida. No deja de rebotar en mi corazón. No deja de martillar mi conciencia. Porque si hay algo que podemos hacer es entregarnos como sacrificio vivo y santo delante de Dios. Hoy somos nosotros los que nos consagramos. Consagramos nuestra vida delante de Dios. ¿Con qué más pudiéramos pagarle al Señor lo que Él hizo por nosotros? Cuando teníamos un destino marcado, pero que ese destino Dios lo convirtió en propósito para nosotros. Mi destino tenía palabras, decían infierno, decían dolor, decían pérdida, decían derrota, decían cualquier tipo de palabra y cualquier etiqueta que había sido marcada sobre mi vida. Todo el mundo lo decía, ¿saben? Cuando yo era muchacho, todo el mundo me decía, el niño moto. En mi país le decimos motos a los niños solos, a los jóvenes, a las personas que están solas. Y todo el mundo, nadie daba un centavo por mí. Todo el mundo decía que yo iba a ser el arruinado del barrio, el perdido, el que no tenía razón,
el que no tenía nadie que lo defendiera, el que no tenía nadie que pusiera el pecho por él, el que no tenía nada. Esa era la etiqueta que el enemigo había marcado sobre mi vida. La etiqueta que tú tienes o que tenías, no la conozco. Pero esa etiqueta fue borrada el día que el Señor puso un propósito en mi vida. Fue borrada el día que Dios dijo: hasta aquí, hasta aquí. Tu destino no te define. El Señor me dijo: mi destino no me define. Mi destino es combustible para mi propósito. Y yo no soy aquel que la gente marcó. Yo soy aquel por el que Jesucristo dio su vida. Y borró toda etiqueta. Mi precio antes era barato. Yo tenía un precio barato en esa etiqueta. ¿Sabe? Las etiquetas mías eran de mentira, juicio, pecado. Tenían un precio bien barato. Pero hubo un día donde el Señor Jesucristo, con su sangre preciosa, borró ese precio. Y ahora mi precio dice: incalculable. Incalculable. Mi precio no tiene comparación ni con todas las galaxias del universo, ni todas las estrellas puestas juntas valen lo que Jesucristo asignó sobre mí. Así que si tú has estado confundido con lo que tú vales, tu propósito te define, no tu destino. Y tu precio es altísimo. Es altísimo. Tanto que Dios Todopoderoso decidió dar su vida por ti. Ese es el precio que tenemos nosotros. Esa es mi etiqueta. Mi etiqueta dice: redimido. Mi etiqueta dice: salvo. Mi etiqueta dice: perdonado. Mi etiqueta dice: ha sido lavado. Tu precio es altísimo. Tu precio es altísimo. Tanto que Dios mismo dio su vida por ti. Ese es tu precio. Que nadie vuelva a recordarte lo que el enemigo te quiso dar una vez. Porque tu precio es incalculable. Tu precio es invaluable. Y si está en tu corazón, dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Dale gracias.